Pues vamos a comenzar, si les parece. Y en primer lugar, pues quiero presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Yo creo que tenemos invitadas de lujo, ¿verdad? Porque son personas que conocen muy bien no solo el ámbito de la educación superior, sino pues en los diferentes niveles, pero hoy les pedimos pues abocarnos a lo que es el nivel superior. Y tenemos con nosotros a la maestra Mirna Elena Pérez Rodríguez. Ella es arquitecta, ¿sí? Egresada de la UNAM y tiene una maestría en tecnología educativa por la Universidad Latino aquí en Mérida. Ella ha dado diferentes cursos, ¿verdad? Ha trabajado en la Escuela Preparatoria Yucatán. Bueno, sigue hasta el día de hoy trabajando en el Centro Educativo República de México, ¿sí? Ha hecho también cuestiones pues de su área de arquitectura en integración, diseño y construcción, ¿sí? Y en IPT Soluciona. Entonces ella ha hecho prácticas en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, en el Departamento de Difusión, en la UNAM, y pues trabaja en cuestiones de investigación, clases de computación, dibujos, levantamiento en sitio y demás cuestiones. Por su parte, la doctora Graciela Cortés es licenciada en Educación, con maestría en Educación Superior y doctora en Educación Superior, todo ello por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se ha desempeñado como docente en el nivel medio superior y superior, en los niveles de licenciatura y posgrado. En investigación ha llevado a cabo proyectos enfocados a educación para grupos en desventaja. En gestión ha sido directora de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, como rectora fundadora de la Universidad de Oriente, directora general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional de la CEGEI. Actualmente es profesora en el doctorado en Educación de la Universidad Marista. También fue coordinadora del doctorado hace algún tiempo. Profesora en la licenciatura en Educación Primaria que ofrece la Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña. O sea, de verdad que nos complace mucho y les agradecemos que hayan aceptado la invitación a comenzar. No sé, una de las dos. Perdón, es que se cortó la última parte, no sé si es mi internet o su internet. Creo que el mío está terrible, maestra, pero intentemos que funcione esto. Si le parece, maestra Mirna, comenzamos con usted y luego doctora Graciela. De acuerdo. Adelante, maestra Mirna, si nos quiere ir comentando un poquito, nos vamos un poco al primer cuestionamiento que tenemos sobre cuáles son las problemáticas que ustedes identifican prioritariamente en el nivel superior. Ok, sí, gracias por la presentación, gracias. Digo, nada me comparo con la doctora. Buenas tardes, jóvenes. No les puedo ver sus caritas, pero bueno, voy a pensar que están ahí, no están acostaditos en su hamaca. Entonces, voy a pensar, jóvenes, sí, en efecto, estoy trabajando en este momento en una universidad, precisamente el centro de República de México. Y más de uno va a decir, no, República de México, no sé qué. No, chavos, hay muy buenos elementos en esa universidad. Y precisamente tengo la fortuna de ya tener años en esa universidad. Y les puedo decir que precisamente con respecto a estas preguntas que están planteadas sobre la dinámica educativa en la institución, si va en relación con respecto a la pandemia, pues esta institución ha tenido pues una serie de movimientos así medio drásticos, ¿no? Cuando empezó esto de la enfermedad,
pues íbamos viento en popa todos en línea y bueno, pues ahí más o menos los que se podían conectar, pero desgraciadamente pasa el tiempo y empezó la deserción de alumnos por falta de recursos. ¿Por qué la falta de recursos? Porque ustedes lo vieron y lo seguimos viendo, las faltas de fuentes de empleo. Entonces estos recursos no estaban, no había pago de colegiaturas, excelentes alumnos se fueron. Fue una época dura. Fue una época dura porque sí te dolía, ¿no? Y también esas situaciones emocionales también en los jóvenes, pues también les afectó. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que no saben lidiar con una computadora y con una clase en línea. Necesitan la presencia de alguien, necesitan la presencia física. Y bueno, tanto tiempo de encierro les afectó en su desempeño. Entonces, estas dos así como marcadas situaciones son las que se vieron en el centro educativo donde yo estoy, es la universidad. Y en esa universidad son varias las carreras que se imparten. Y por igual a todos, ¿eh? No hay un alumno de una carrera que haya sido más fuerte que la otra carrera. No, por igual, deserción, deserción, deserción. Y te iba doliendo como maestro, ¿no? Porque les digo, excelentes alumnos, excelente desempeño, y que les dijimos adiós por una situación terrible que se dio. Y pero fíjense, bueno, me voy a entretener un poquito aquí. Empezó otro cuatrimestre y empezaron a llover los alumnos, porque de otras universidades, como no podían pagar, empezaron a venir a esta universidad que el cobro es menor. Entonces, como que se vieron movimientos así, baja, sube, regresaron algunos, entonces así como que ha estado como la marea, ¿no? Como las olas del mar con respecto a los jóvenes. Y yo me imagino que también como sus emociones, así nuestras emociones todas las tenemos así, en los jóvenes es más notorio. Sería esa mi respuesta a la pregunta número 1, maestra. Muchas gracias, doctora Graciela. Gracias, pues primero que nada agradecer la invitación. Siempre es un placer y un honor volver a casa, como yo soy egresada de la Facultad de Educación. Y bueno, como decía la maestra Mirna, que no me llega cuando tengas mi edad, Mirna. Esta joven maestra. La experiencia que yo tengo. No, yo creo que, bueno, me he mantenido trabajando todo el tiempo. Yo empecé como maestra de educación media superior y yo sentía que el mundo entero estaba en la Prepa 2, que era donde yo trabajaba, y me encantaba dar clase en Prepa 2. Pero después, bueno, tuve otras opciones y he trabajado en diferentes instituciones, en licenciatura y en posgrado. Yo creo que cuando hablamos de educación superior, yo pienso en licenciatura por una parte y posgrado en otra. Cuando nosotros hablamos de licenciatura, pues a veces tenemos estudiantes que realmente no quieren estudiar. Están ahí porque sus papás quieren que estudien, quieren que tengan un título, pues para tener mejores oportunidades de trabajo. Y cuando hablamos de posgrado, los estudiantes y las estudiantes están ahí porque quieren estudiar. Y eso facilita mucho el trabajo de uno como docente porque pues le ponen muchas ganas y todo. Entonces ahí yo pienso que un tema que sería muy bueno para la reflexión es esa, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que sustentan la decisión de estudiar un posgrado? Porque yo digo que las personas que eligen estudiar un posgrado están ahí porque quieren tener mejores oportunidades de trabajo, porque quieren especializarse en algo, quieren profesionalizarse, pero creo que es una reflexión interesante. Y en cuanto a las chicas y los chicos que estudian licenciatura, pues hay quienes están ahí porque pues el papá o la mamá quieren que estudien, pero también hay jóvenes que desde la prepa ya empiezan a decir, yo quiero estudiar esto, y ya hablamos como de una mirada clara hacia dónde quieren ir. Y luego también he visto yo mucho en educación
que los jóvenes y las jóvenes a veces dicen, yo realmente no tenía muy claro qué era la licenciatura en educación, o yo no estaba muy convencido de que esta quería. Sin embargo, conforme avanzan sus estudios y van aprendiendo sobre educación, se enamoran de la carrera. Entonces, para mí que hay un proceso, ya está escrito, ¿verdad?, que la vocación se construye y seguramente las teorías nos dicen cuáles son los elementos que permiten que la vocación se construya. Pero pienso que debe haber muchos otros factores asociados que nos permitan clarificar qué queremos hacer y cuánto empeño estamos dispuestos a ponerle, ¿no? Ahorita, como mencionaba la maestra Mirna, el asunto de la pandemia nos presenta un reto adicional, ¿no? A veces es el reto financiero, ¿no? Que tú dices, pues yo no puedo comprarme un equipo, yo no puedo pagar el internet, yo no puedo hacer muchas cosas, pero también es cierto que algunos, ante el reto, su motivación es tan alta que buscan opciones, ¿no? Y eso también sería interesante de saber cómo resolvieron o enfrentaron los retos los y las jóvenes que estudiaron su licenciatura durante la pandemia. Ahorita tenemos jóvenes y chicas que no los conocemos físicamente, ¿verdad? Que vemos su foto en la pantalla, pero como que para nosotros, los maestros y las maestras, verles físicamente es así un elemento muy, muy, muy importante. Sin embargo, ahorita hemos pues enriquecido las formas de comunicación y hemos construido. Entonces, bueno, yo les decía, pensando en la pregunta, ¿cómo se vive la dinámica educativa en su institución? Yo les decía, bueno, las dinámicas son diferentes si estamos en licenciatura o si estamos en posgrado, pero probablemente uno de los retos más grandes que hemos enfrentado ahorita en todas las instituciones es cómo atender el servicio educativo a pesar de la contingencia, ¿no? Cómo allegarnos recursos, cómo los jóvenes y las chicas resuelven el tema de la tecnología. Y por otro lado, nosotras como maestras hemos crecido en términos del dominio de la tecnología. Pues para Mirna no, porque ella es experta en tecnología, pero para otras maestras y maestros que no somos muy chéveres en eso, pues hemos aprendido, y creo que esa también es una reflexión muy interesante sobre cómo el personal docente de nivel superior ha desarrollado habilidades, cuáles son las habilidades que ha desarrollado y cómo las ha desarrollado. Yo ayer tenía una clase en línea y yo estaba usando Meet y no me había animado a usar la pizarra porque me daba miedo que yo me equivocara y se hiciera un caos en mi clase. Sin embargo, dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que mis alumnos me digan qué hacer. Y efectivamente así sucedió. Yo me puse a usar el Jamboard y hubo problemas, que los chicos no podían escribir en la pizarra y ellos me fueron guiando, maestras que tienen que darnos permiso de editar. Y bueno, hemos ido desarrollando habilidades digitales para atender a nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, finalmente, yo creo que uno de los grandes desafíos que estamos teniendo en las instituciones de educación superior es las clases que conectan teoría con práctica, ¿no? En el caso de las universidades, todas aquellas ingenierías que hacen residencias, para ustedes como licenciados en educación, seguramente también están resolviendo ese problema de la práctica.
Y en la institución donde yo trabajo, la licenciatura en educación primaria, que requiere la experiencia de trabajar con niños y niñas en la realidad, pues no están pudiendo tener esa experiencia y ha sido un desafío grande, ¿no? Una de las cosas que más miedo le da a un profesor o una profesora principiante es que el grupo se les suba a la cabeza, ¿no? Y la única forma de entrenarte en eso, pues es haciéndolo. Y en línea, pues lo que hacen es que te apagan la cámara o el chiquito se acuesta en la silla y tú crees que ya no está, pero está ahí jugando con un muñequito, lo que sea. Entonces son otros desafíos. No digo que más chicos, son otros desafíos, pero en la convivencia con la diversidad de niños y niñas que tienen diferentes necesidades, requisitos para el aprendizaje, métodos, estilos, todo eso, pues ese ha sido un gran desafío ahorita, al no poder tener la presencialidad en las escuelas. Yo sintetizaría así mi aportación. ¿Puedo comentar algo para complementar lo que dijo la maestra? Adelante, adelante, maestra Mirna. Fíjese, maestra Graciela, doctora Graciela, que precisamente con lo que usted estaba comentando y relacionándolo con uno de los temas que me dicen aquí que están en sus tesis, dice educación a distancia y pandemia, implicaciones para el estudiante universitario en Yucatán. Y precisamente lo que usted estaba diciendo, de cómo un maestro o de cómo el joven, en este caso imparto las clases de arquitectura, ingeniería, y son carreras, y aquí lo puse así, son carreras en donde los jóvenes deben de hacer reportes de obra, ir a obras, porque ellos deben de ver el sistema constructivo, entonces ver su contexto urbano, deben de hacer actividades relacionadas pues con esa carrera, ¿no? Pero bueno, yo lo relaciono también, por ejemplo, un estudiante de educación. Un estudiante de educación a lo mejor tiene que hacer un análisis, una encuesta, una serie de encuestas a una serie de personas, pero así en físico, o sea, es muy distinto cuando estás en línea o cuando estás en físico y ves a las personas y les haces las preguntas, ¿no? Tú ves hasta su reacción. Muy distinto a una computadora, o sea, tú hasta la sientes, la energía, yo creo, o sea, me ha tocado que me hagan encuestas los chicos de educación. Entonces, y con esta situación, ¿cómo lo solucionaron? Los chicos, en mi caso, los de arquitectura y los de ingeniería, pues es buscar la alternativa, ¿no? A ellos empezaron a ver videos y les digo, chavos, hay que meterse al YouTube, ahí buscar cómo se hace una columna, cómo se hace esto, y ellos, pues de esta forma, pues no pueden hacerlo de forma física, bueno, pues entonces en un video, ahí es donde ven cómo se hace el proceso constructivo, ahí ven cómo funciona un material. Entonces, ¿qué implica? Pues que el estudiante tiene una alternativa. Y el estudiante, usted lo dijo, doctora, cuando un estudiante tiene ganas, de verdad ganas, no porque tu papá te diga, entonces el estudiante busca alternativas. Y como joven y con deseos de prepararse, pues alternativas hay 1000. Y a él del joven depende que las tome o no. Gracias. Así es, creo que aquí lo que ustedes mencionan es muy cierto y esa cuestión que decía la doctora Graciela de que los del posgrado ya van más por gusto, a diferencia de lo que puede pasar con los de licenciatura, yo creo que en todos los niveles puede pasar lo mismo, ¿no? Así como hay gente muy comprometida desde los niveles iniciales, hay gente que aún va a llegar a la maestría y a mí me ha tocado gente que me dice que está en la maestría, en las maestrías que tienen, por supuesto, una beca, por la beca, ¿no? Entonces dice uno, pues, bueno, cuando a nosotros nos tocó estudiar que no había ni beca ni nada, era de verdad por amor al arte que hacía uno las cosas ahora, ¿no? Bien, si les parece, vamos avanzando un poco y si nos pudieran comentar
De esas problemáticas que ustedes hoy detectan, me parece que las pudiéramos como agrupar en dos grandes secciones, de acuerdo a lo que ustedes han ido planteando. Uno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de innovación, las cuestiones de tecnología, que definitivamente por causa de la pandemia creo que ese proceso que venía dándose ya se aceleró al 1000 por 1000, ¿no? Y esto le ha supuesto retos a los estudiantes, pero también a los docentes, y yo creo que a veces más a los docentes que a los propios estudiantes nos ha supuesto una serie de retos. Y por el otro lado, también ustedes refieren las cuestiones que se vinculan con situaciones más de tipo emocional, y de tipo económico, que son como los detonantes que están llevando a los estudiantes en un momento dado a empezar a tener una serie de retrasos en sus procesos formativos o incluso a desertar de esos procesos. En ese sentido, ustedes, ¿cómo propondrían que tuvieran que estudiarse estas temáticas? Si dentro de esas temáticas hubieran como aspectos puntuales donde ustedes consideran que tendría que irse trabajando. No sé quién quiere. Le cedo la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, veía yo en uno de los trabajos que se están desarrollando como tesis el estudio de las habilidades tecnológicas que han desarrollado docentes de educación superior. Y bueno, yo creo que ese es un tema muy, muy pertinente, ¿no? Porque lo estamos haciendo sobre la marcha. Las videoconferencias, por ejemplo, pues usábamos Skype, ¿no? Pero era así como algo muy fuera de serie, muy extraordinario. Entonces yo creo que ese es un tema muy bueno acerca de qué tecnologías hemos utilizado, cómo las hemos utilizado, cómo las hemos aprendido y qué también lo hacemos. Uno de los temas que veíamos hace algún tiempo, porque lo que dice la doctora Dorita es muy cierto, hace ya tiempo que nos estamos familiarizando con la tecnología, no es que estemos empezando ahorita, pero una de los temas que siempre se hablaba en relación a esa temática era que los maestros hacíamos la misma clase tradicional, nada más la poníamos en un PowerPoint. O sea, realmente no usábamos la tecnología con mucha creatividad. Y eso creo que sería también un tema de mucha luz para el campo, el decir qué tecnologías se usan, cómo se están usando, qué uso se le está dando a la tecnología y qué productos se están generando. Ese tema se me hace pues muy, muy interesante, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, yo les decía también ahorita, los maestros y las maestras siempre lo decimos, ¿no? Que aprendemos de nuestros estudiantes, pero creo que ahora eso ha sido como más claro, que el manejo de la tecnología es mejor y más dinámico el de los estudiantes que de las maestras y los maestros. Entonces, yo creo que esa dinámica de aprendizaje mutuo es un aspecto que sería muy bueno reflexionar. Ahora, otro tema que por ahí también lo decimos mucho en las charlas de café es cómo lo están haciendo las familias, ¿verdad? Porque yo conversaba hoy con una colega y le decía, algunas chicas y chicos no prenden las cámaras porque están usando sus datos de celular, o al menos eso dicen, ¿verdad? Y claro que para una familia es más accesible comprar un teléfono que comprar una computadora. En precio es más accesible. Y en la posibilidad de uso, pues por lo menos tiene el uso de teléfono y de elemento de comunicación y de aprendizaje.
Entonces, el saber cómo han resuelto los problemas. Ayer o antier necesitaba yo comprar un aditamento para mi computadora y fui a la Gran Plaza y vi con mucho agrado que hay unas mesas ahí con internet gratuito para que los chicos y las chicas vayan a hacer su tarea ahí si necesitan internet. Entonces, claro, todavía está el problema del dispositivo, pero como que todos nos hemos puesto a tratar de resolver el problema, ¿no? En los alcaldes, yo trabajé hasta hace muy poco tiempo en formación continua para profesores y profesoras y veía eso, que los alcaldes de varios municipios pusieron internet en los parques porque no tenían, pero lo pusieron precisamente para apoyar en esta contingencia. Entonces, no sé si me salí del tema, pero el asunto de la tecnología se ha resuelto de muchas maneras y sí sería muy interesante saber todas esas formas. Yo conocí una experiencia varias experiencias en educación básica, que los maestros y las maestras usaron muchos mecanismos para apoyar a los niños y niñas, y uno de ellos fue el WhatsApp o el Facebook, que ya habíamos tomado cursos de cómo hacer un uso educativo del Facebook, pero ahorita fue en vivo y a todo color, trabajar con Facebook y trabajar con WhatsApp. No sabemos qué tan efectivo resultó, pero se hizo. Y eso es algo que valdría la pena entender, comprender, describir cómo pasó eso. Sí, maestra Mirna, usted sigue. Sí, no, precisamente le iba a pedir la palabra para comentar sobre lo que usted dice. El uso de las redes sociales, bueno, yo doy TIC en la preparatoria, Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de las redes sociales en muchas escuelas, por lo que estuve observando, se empezaron a usar el WhatsApp. ¿Por qué el WhatsApp? Porque pues es el que tenemos a la mano en el celular, ¿no? Es el facilito, o sea, empezamos chas. O el Face, porque hubo la época, la moda del Face, ¿no? En el Face, ok, tú mandas tu información en el Face y todo el mundo en el Face. Pero pues era lo que más se nos facilitaba. Entonces, ver ventajas, desventajas, pues sí es difícil. Lo que presenta como ventaja, yo creo que es la rapidez, la forma rápida como te llega el mensaje, la forma rápida de reportar a un alumno, la forma rápida de decirle a un chico, oye, no has entregado esto, la forma rápida de resolver una duda. Pero yo lo que he visto, lo que usted estaba diciendo con respecto a ese aprendizaje de las tecnologías, y más nosotros en las personas adultas, en los maestros, como usted dijo, en vivo, ya nos tocó en vivo, pero fíjese que yo creo, yo Mirna Pérez, que a nosotros los maestros se nos facilita el aprender. ¿Por qué? Yo veo ahí una situación. Nosotros tenemos todavía el hábito de la lectura, el hábito de seguir instrucciones. En mi caso, antaño, yo siento que en nuestra época, aunque a lo mejor algunos alumnos digan, no es cierto, la generación no es igual, no es cierto, porque, digo, no podemos generalizar, pero tú le das a un joven instrucciones, híjole, está en chino. Ahora, aprender nuevas tecnologías es leer, saber de qué se trata, qué es, para qué sirve. A ver, vamos a abrir, por ejemplo, un PictoShare. Ok, un PictoShare. ¿Cómo funciona, maestra? ¿No quieren leer? Chico, aquí te registras y aquí tú le vas picando, no va a explotar la computadora. Tú le das clic, vas poniendo datos, tú jalas plantilla, tú insertas esto, pero tienes que hacerlo. Entonces está el temor, ¿por qué? Por el miedo, no por el miedo, por la falta del amor a la lectura. Yo lo he notado, ¿no? Ahorita en los jóvenes universitarios, híjole, en mi época nos dejaban un libro para una semana. Ya la Ilíada, ya la Odisea, ya hasta Cumbres Borrascosas, bla, bla, bla. Pero ahorita para que le dejes un libro a un joven,
pues se busca la película o se busca la extracción, el extracto. Entonces, sí es algo que en los jóvenes han ido perdiendo precisamente por la tecnología. O sea, como que la tecnología ha sido, te facilito todo. En el WhatsApp te resuelvo dudas, en el Google buscas esto y tal. Ya no es como antes que leías y, no, ¿dónde está información? Tienes que buscar en un libro, tienes que ir a la hemeroteca, la biblioteca, la fototeca, la iconoteca y hacerte de esa información. Entonces, como que es saber balancear esas tecnologías, ¿no? Y las redes sociales y todo lo que, bueno, las redes sociales dentro de la tecnología, pero saberlo sobrellevar y saberlo balancear. Eso sería, bueno, lo consideré aquí dentro de esos problemitas o necesidades en este nivel educativo, el amor a la lectura, porque es muy difícil, y así lo puse, es muy difícil hacer investigaciones que no sean superfluas, sino adentrarse en el tema y saber que cuentan con un vasto material bibliográfico y que precisamente dentro de Internet ya está. Ya está ahí el material. Simplemente es cuestión de que lo busquen y lo lean, ¿no? Para resolver, para hacer una investigación a fondo. Ese yo creo es una situación que se relaciona con lo que decía la doctora Graciela. Bueno, pienso. Muchas gracias, maestra. ¿Tiene alguna otra sugerencia de las temáticas que se pudieran trabajar? Porque también tenemos ahí entre las preguntas un poco cómo llevar a cabo, cómo creen ustedes, porque ya lo planteaban casi al inicio, ¿no? En estas condiciones en las que estamos, antes pues se hacían observaciones en los salones de clase, se llevaba un cuestionario impreso y se repartía a todos los alumnos y lo contestaban, pero en estos momentos, en las condiciones que estamos, que si bien sí es cierto, algunos empiezan a regresar ya a la presencialidad y eso, pues todavía no estamos en una condición como estábamos anteriormente y yo creo que será difícil que regresemos totalmente a esa normalidad que teníamos antes, ¿no? ¿Cómo hacer la investigación? ¿Qué estrategias ustedes propondrían que los chicos tuvieran que ir considerando para poder hacer sus trabajos que están planteando? No sé si a esto se refiere a la... Bueno, perdón, doctora, ¿iba a decir algo? Ok. No sé si a eso se refiere a la pregunta. Yo lo que he visto, bueno, y es lo que hago porque precisamente en las carreras donde doy también son los últimos cuatrimestres y ellos tienen que adentrarse en metodología de la investigación porque empiezan a hacer sus tesis. Entonces, desde el problema, desde la justificación, desde el todo, ¿no? Todo lo que conlleva el desarrollo de una investigación. Y los jóvenes, pues ahí lo que, y sí creo que sí regreso a ese punto de la falta del amor a la lectura, porque yo les he dicho a los jóvenes, chicos, está el repositorio de la UNAM, está el repositorio del Politécnico Nacional, está el repositorio de la Universidad Autónoma Metropolitana, está el repositorio de universidades de Estados Unidos, tal. Entonces, ahí, pues es cuestión, o sea, si uno va a hacer una investigación, que pues nos ha tocado como maestros, si vas a hacer una investigación, pues tienes que alimentarte, tienes que saber otros puntos de vista, y eso se encuentra en otras tesis, en otras investigaciones, con otros autores de otras escuelas, de otros países. Es alimento. Y precisamente por ahí encontré algo que me gustó, una frase, creo que la tengo aquí, que decía que nosotros debemos de tener una mente abierta, o sea, nosotros debemos de prestarnos a aprender. Aquí, sí, considero que, bueno, aquí la relaciono con lo que dice que sí es viable investigar en este nivel. Pues por supuesto, tú realizas una investigación y es aplicar curiosidad. Como parte del ser humano, el ser curioso nos forma en una mente abierta. Y como lo dijo Einstein, así lo puse, porque sí por ahí vi esa frase, la mente es como un paracaídas, solo funciona si lo abres.
Entonces, el abrirlo es investigar, buscar otros autores, buscar más información. En los repositorios hay mucha información, tela de dónde cortar para realizarlas. Es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra. Doctora. Sí, gracias. Coincido en mucho con lo que dice la maestra Mirna. Hace muchos años, en la Facultad de Educación traían profesores de Inglaterra, Estados Unidos, me imagino que siguen llegando, ¿no? Y un profesor de Estados Unidos nos dio un curso y éramos puros profesores de la UADY y profesoras que estábamos tomando el curso. Y él nos dijo algo que fue muy gentil de su parte, pero que era una manera también de darnos cuenta la gran diferencia. Y nos dijo, bueno, es que ustedes son muy inteligentes y muy talentosos. La única diferencia entre un estudiante norteamericano y ustedes como estudiantes mexicanos es que el acceso a la información. Y el acceso a la información, pues, es un mundo de diferencia. Porque cuando vas a hacer una investigación chiquita o grande, tienes que documentarte, lo decía la maestra Mirna. Y les cuento una experiencia mía porque, chispas, de veras que hace algunos años era tan difícil conseguir información. Yo me acuerdo que fui a una oficinita chiquita de CONACYT y había una computadora que la manejaba la persona que trabajaba en CONACYT. Entonces yo le decía, bueno, búscame por favor tal cosa. Bueno, crúzalo. Ahora cruza bibliotecas con educación media superior. Ahora crúzalo con jóvenes, crúzalo. Pero yo le tenía que ir pidiendo las cosas y bueno, pues la persona me hacía las búsquedas, pero yo no podía sentarme en la computadora y hacerlo. O sea, no me daban el permiso para hacerlo. Entonces, qué gran diferencia hay ahora que lo puedes hacer desde tu teléfono, ¿no? Y que existen un montón de repositorios abiertos que todos tenemos acceso. Y bueno, hubo una época en que podíamos hacer la búsqueda en internet, por ejemplo, en ERIC, y encontrábamos todas las referencias, pero no podíamos accesar a los artículos. Entonces era todo un drama que en México, en la UNAM, sí tenían acceso a los artículos, sí tenían las microfichas. Ahora es maravilloso que hay mucha información en texto completo y que las universidades tienen convenios con servicios de bases de datos y tenemos acceso a la información. Entonces sí que yo digo ahora, pues no hay diferencia entre un estudiante de cualquier lugar del mundo y nosotros con respecto al acceso a la información. Y eso es súper importante. Es como que el primer paso para poder hacer investigación, pues hay que leer. Y coincido mucho también con la maestra Mirna cuando dice, ese es una piedra en el camino muy grande, el que los jóvenes y las chicas no lean y no tengan una buena lectura de comprensión. Yo sé que no es el caso en la Facultad de Educación, porque ahí desde el principio les animan mucho a leer y les dan esos desafíos, pero sí es bien importante que lean y que puedan comparar puntos de vista de autores que se contradicen unos a los otros y ver cuáles son los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro. Eso tiene mucho que ver con pensamiento crítico, o sea, es la clave de cualquier persona que quiera hacer un trabajo académico. Pero yo estaba pensando también en lo que nos presentó la doctora Dorita en cuanto a el acceso a la realidad que ahorita pues no podemos ir a observar, no podemos ir y administrar una encuesta, un cuestionario, hacer una entrevista y verle a los ojos a la persona y saber cómo está sintiéndose, etc.
yo creo que ese es un desafío bien importante que estamos viviendo ahorita. Bueno, yo asesoro una tesis de doctorado y una de las barreras o de los desafíos que ha tenido el profesor que es tesista, que mandó su cuestionario en electrónico y bueno, no tuvo la respuesta que uno tiene cuando mira a los ojos a la persona y lo vas a visitar y le explicas y que puede empatizar contigo. Entonces ese contacto humano que ahora no tenemos, pues no sé si lo vamos a desarrollar después de varios años o vamos a tener que modificar nuestras formas de recolectar datos, pero sí, ese es un gran reto. Y si trabajamos con niños o niñas, más difícil. Si trabajamos con personas que no tienen acceso a la tecnología, se vuelven realidades inalcanzables, ¿no? Si estás trabajando, por ejemplo, vi que una de las tesis está alrededor de la educación de los adultos. Y cuando trabajamos con adultos que no están interesados en aprender sobre la tecnología, no tienen acceso a la tecnología y no la saben manejar, ¿cómo podemos acercarnos a esa realidad si no lo hacemos personalmente? Entonces, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, muy importante y que nos plantea uno de los desafíos más grandes que tenemos ahorita para vivir la realidad y para conocer la realidad, las realidades distintas de las personas. Muchas gracias. Maestra Mirna, ¿tiene algo más que nos pudiera compartir en ese sentido? No, pues es que lo que decía la doctora, te da sentimiento, ¿no? Porque dices, híjole, qué feo. Yo tengo dos hijos jóvenes y uno de ellos terminó la secundaria sin presencial. Está en preparatoria. Le digo, oye, ¿ya conoces a tus amigos? Pues no, ma, no prenden las cámaras. Y híjole, pero ¿has platicado, has socializado? No. Con quien sigue socializando es con su grupo de alumnos de la secundaria, a quienes vio, con quienes jugó, a quienes trató. Entonces, lo que decía la doctora ahorita me viene a la mente y decir, híjole, una nueva realidad. Pues nos pesa, ¿no? Pero pues así es, una nueva realidad. O sea, el joven va a tener que aprender a vivir con esto nuevo. A nosotros yo creo que nos pesa más por todo lo que tenemos atrás. Ver a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero y pues bye, de lejitos. Entonces, como nueva realidad, sí, o sea, pues pesa, ¿no? Pero el joven, la investigación que se haga, las encuestas que se hagan, pues van a tener que ser de otro modo, como nosotros, seres humanos. La adaptabilidad es parte de una característica humana y estamos sobreviviendo y habrá maneras. Ahorita con respecto también a la tecnología, hemos visto que esa tecnología, como decía la doctora Graciela, empezamos con un PowerPoint, que bueno, medio diseñábamos ahí porque nos enfocábamos en escribir en el pizarrón, ¿no? O en regañar en vivo al chavo. Pero ahorita ni lo puedes regañar porque ya te están grabando. O en nuestras clases, pues ya el PowerPoint, pues ya sí seguimos con nuestras presentaciones en línea. El Google Docs ahorita está latente. Pero ahí dentro del Google Docs, un video. Dentro del Google Docs, una encuesta para resolver. Dentro del Google Docs, bueno, los formularios. Y así sucesivamente vamos sumando. Lo que decía la doctora Graciela hace rato del Meet. No se crean, maestra, no por ser maestra de TIC. Ahí también me daba miedo. Dije, qué oso si me equivoco. Dije, osazo, y en medio de 20 y tantos alumnos, ya me ponía a practicar con mis hijos, y aún con mis hijos me daba pena, porque digo, yo maestra de TIC teniendo que estar practicando para ver si le puedo hacer esto y esto en la pizarra, ¿no? Y luego me falló en una ocasión, maestras, me falló enfrente de tanto alumno. Y dices, pues ni modo, pues ellos se acostumbran, nosotros nos tenemos que adaptar, ellos tienen que ver que pues no somos perfectos los maestros, ¿no? Y los alumnos
O sea, los chavos, yo le digo mucho a los chavos, desde hace años doy universidad. Jóvenes, ustedes eligieron estar aquí. Jóvenes, tienen una responsabilidad, ya la madurez ya debe de estar más en alto. Ya no eres un preparatoriano. Tú ya debes de hacer y de decir y de pensar y de razonar las cosas. Tú ya no es de que el maestro te esté diciendo paso 1, paso 2, paso 3. No, ya el joven universitario ya tiene que ir saliendo adelante porque está un pasito de la realidad, está un pasito, si no es que ya está trabajando, que es otra de las preguntas que, digo, de los temas de tesis que vi ahí, si no es que ya está trabajando y ya está en la mitad de realidad y en la mitad como estudiante, ¿no? Entonces, pues sí, nuevas realidades, pero pues somos seres humanos y nos adaptamos, ¿no? Muchas gracias. Ya vamos cerrando para dar un poquito el espacio a que los chicos puedan hacernos algunas preguntas que tuvieran o hacernos algunos comentarios. Nada más antes de esto, ya para ir cerrando, algunas últimas recomendaciones que ustedes pudieran hacer. Creo que ustedes pudieron ver ya las listas de los temas que se están enfocando. Algunas de esas temáticas ustedes vieran que como las están planteando los chicos, bueno, solo tenemos ahí los títulos, pero a partir de esos títulos, vieran ustedes que no está siendo tan factible de que se pudiera estudiar y le pudieran dar alguna recomendación, o ven que todos esos temas sí pudieran ser estudiados. Y una última recomendación que ustedes pudieran darnos. No sé quién quiera comenzar. Está apagado su micrófono, maestra Mirna. ¿Quiere comenzar usted? No, le cedo la palabra a la doctora. Ella sabe más. Okay. No, claro que no. Bueno, yo estaba viendo los temas y la verdad me sentí muy bien impresionada. A mí me parece que todos los temas pueden ser trabajados con las condiciones que nos da la pandemia, ¿no? Yo creo que tienen que ser acotados y tienen que, pues, establecer las condiciones que pueden ser posibles en estos momentos. Les decía yo que si queremos trabajar con alguna población que no tiene acceso a la tecnología, pues sí estaríamos en muy graves condiciones. El único que me parece que pudiera estar en ese caso es el de educación para adultos. Sin embargo, conforme avanzan los años en nuestro país, los adultos lo que entendemos por educación para adultos, de acuerdo como lo establece la SEP, porque también hay educación para adultos para gente que es educación para el trabajo o educación para adultos para personas que tienen tiempo libre y pueden estudiar, no necesariamente los que requieren alfabetización o terminar la primaria o algo así. Pero si nosotros queremos trabajar con una población que no tiene acceso a la tecnología, pues yo sí les diría, cuidado, piensa cómo lo vas a hacer. Este joven o esta joven que va a estudiar, a hacer un estudio sobre la educación para adultos, pues ese sería mi consejo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a acercar a este grupo de personas para que puedas tener acceso a entender la realidad que ellos viven, ¿no? Y ellas viven. Por lo demás, me siento muy bien impresionada, por ejemplo, que hay 2 trabajos que tienen como temática estereotipos de género o asuntos relacionados con el género, currículum oculto, que son temas que nos dan luz en un campo poco explorado, ¿no? A veces los estereotipos de género sí lo hemos visto más, o el currículum oculto por separado, pero junto me parece que es una muy buena aproximación. Por otro lado, los asuntos de tecnología, pues creo que son muy factibles de llevarse a cabo. Mi preocupación sería con los temas que no tienen, poblaciones que no tienen acceso
a la tecnología. Todos los demás, por ejemplo, redes de apoyo social en la permanencia de alumnos de nuevo ingreso, pues como jóvenes que ingresan a la universidad, tienen acceso a la tecnología, ¿no? La apropiación de la tecnología en docentes universitarios, bueno, ya la maestra Mirna y yo estuvimos hablando de esto, pues ahí vamos, ¿no? Aprendiendo y tenemos acceso. Diagnóstico de las necesidades de educación emocional en los futuros educadores. Este se me hace un tema muy importante porque luego a nosotros nos piden que nosotros demos apoyo emocional a los jóvenes porque no hay psicólogos suficientes para cada escuela en el estado y en el país. Y nos dicen, pues los maestros y las maestras, que ellos y ellas den el apoyo emocional. Pero muchas veces a mí me han dicho los maestros y las maestras, y a nosotros, ¿quién nos da el apoyo, no? ¿Cómo voy a dar apoyo si yo no tengo apoyo? Y bueno, estábamos conversando hace rato de personas que han sufrido pérdidas muy difíciles, que hemos vivido en el miedo, no queremos contagiarnos, y si te contagias, chispa, estás como caminando en la cuerda floja, etcétera. Entonces, yo creo que son... Este es el único que me daría cierta... me daría yo un tiempo para pensar cómo le voy a hacer el de educación de adultos en Yucatán en el marco de la contingencia sanitaria. Y es un estudio de caso, eso me hace pensar pues que la persona que está trabajando este tema va a trabajar presencialmente. Y educación a distancia, pues sí se entiende que hay tecnología de por medio. Entonces, pues yo lo que les digo es que ajusten su estudio, acótenlo de tal manera que la convivencia con la realidad se resuelva. Porque todos son temas muy interesantes. Se me hace súper interesante este de diseño de un programa para la formación de personal en servicios estéticos para mascotas. Se me hace muy interesante. El desarrollo de la cultura tributaria en estudiantes, wow, se me hace muy interesante. Son temas muy interesantes. El perfil emprendedor, no, el de la gamificación. Yo pensaría que todos pudieran ser desarrollados a pesar de las condiciones de la pandemia. A excepción de de educación para adultos, que yo diría ahí hay que pensarle un poquito. Todos los demás, pues, están muy bien encaminados. Muchas gracias, doctora. Maestra Mirna. Sí, la verdad, yo me enfoqué y me fijé en los que tienen que ver con TIC y aquí me llamó, por ejemplo, los de TIC, en donde los jóvenes, dice aquí, como el desempeño con las TIC, ahorita lo vi aquí. Es la apropiación de la tecnología en los docentes, como lo decía la doctora hace rato. Las estrategias y percepciones, hace rato comenté precisamente sobre el YouTube en arquitectura, en construcción y también en diseño. Aquí el uso del YouTube, no sé si está aquí el joven. Aquí yo he hecho mucho uso de YouTube para dar clases, porque pues no puedo decirle a un joven cómo hacer un trazo, no puedo decirle al joven, levanta la mano, usa lápiz, bueno, sí usa este lápiz, pero cómo debes hacer el trazo, cómo debes de hacer los planos, en fin. Entonces, el YouTube ojalá, bueno, a mí me encantaría el joven que está haciendo esto del YouTube, poder ver su trabajo en algún momento. Porque sí, el YouTube ahorita ha sido una de las herramientas así como que boom para dar clases. Porque tú a lo mejor dices, a ver, ¿cómo se construye? Lo que decía hace rato de las construcciones. Entonces tú ves en el YouTube y tú vas a ver el proceso y el proceso. Hasta para metodología o para reconocer un contexto urbano o para reconocer alguna situación, para hacer la descripción dentro de la tesis o alguna investigación con el YouTube. Muy interesante. Bueno, yo me enfoqué en las tecnológicas y también aquí me llamó la atención lo que decía hace rato la doctora del currículo oculto. Perdón, mi ignorancia, yo no sabía que era eso. Cuando vi el nombre dije,
¿qué es eso? Y luego me llamó la atención porque decía programa de ingeniería y más me llamó la atención en alumnas. Entonces ya empecé a investigar y también me parece un tema interesante. Ojalá también en algún momento los alumnos nos pudieran compartir sus logros y sobre el logro igual ya tenemos otra percepción. Yo con el título, la verdad, me causa extrañeza, me llama la atención, pero sí con el título a mí me haría falta como un poquito más de decir, ah, mira, por aquí te faltaría hacer esto, por aquí puedes alimentar esta parte. Ojalá haya una siguiente plática y ver esos trabajos. A mí me llamó la atención el currículo oculto y el de YouTube y el de los docentes, el de la apropiación de la tecnología en la docencia, que está en chino capuchino ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues fíjense que pensando precisamente en esto último que usted está señalando, voy a hacer el comercial y de una vez las voy a invitar, les haremos la invitación formal. La primera semana de diciembre que hacemos el cierre de nuestro curso, estamos planteando la organización de un coloquio, ¿sí? Un coloquio donde todos estos chicos ya deben presentarnos sus proyectos de tesis, ¿sí? Es ante toda la comunidad educativa y entonces pues nos honrará que ustedes nos puedan acompañar en esto una vez que tengamos ya nuestro programa definitivo y todo. Les haremos llegar la invitación y de verdad nos encantaría que pudieran estar para escuchar, si pueden todos los trabajos, excelente. Si no, bueno, en algunos de ellos nos pudieran acompañar y hacer llegar sus comentarios al respecto. Creo que eso enriquecerá todavía más los trabajos que los chicos están proponiendo, ¿sí? Muchísimas gracias por todo lo que ustedes nos han aportado hasta este momento y abriríamos un momento para que los estudiantes que están aquí, si tienen preguntas, si tienen algunos comentarios que pudieran hacer, pues aprovechar este espacio aquí a las profesoras que tenemos, ¿verdad? Que pudiéramos plantear alguna cuestión de sus trabajos. ¿Alguno tiene preguntas o comentarios que hacer? Chicos, como dicen las maestras, ¿siguen por ahí o ya se nos durmieron? Están en su hamaca, maestra. Eso creo. Fabi, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. O sea, más que una pregunta, es un comentario que quería hacer. Y es que realmente me llamó mucho la atención lo que mencionó tanto la maestra Mirna como la doctora Graciela al inicio de la plática acerca de los retos adicionales que se dan en la pandemia. Porque yo estoy desarrollando el trabajo que es el de educación a distancia y pandemia, las implicaciones que ha tenido para el estudiantado universitario. Entonces, ahí ustedes mencionaban, por ejemplo, la deserción, las cuestiones emocionales y cómo se están enfrentando, ¿no?, a esta pandemia. Y se me hizo muy interesante porque es algo que he estado leyendo, justamente algo que quiero investigar. Estoy dividiendo las implicaciones, o todavía estoy en el marco teórico, ¿no? Pero ya he visto como que ciertos de que físicos, emocionales, académicos, y en esos académicos sí te hablan algunos autores de la deserción. Y justamente por como mencionaba la maestra Mirna, por la falta de recursos. O sea, los autores te dicen de que, pues por lo mismo que la economía se vino abajo cuando empezó la pandemia, los jóvenes universitarios tienen que apoyar en casa y se vuelven una fuente de ingreso. Entonces, por eso dejan la escuela por un tiempo para poder ayudar en sus casas. Y pues realmente se me hizo muy, muy interesante sus aportaciones. Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? No la escucho. Adelante, por favor. Fíjate, es Fabi, ¿verdad? ¿Fabiola? Sí. La que participó. Fíjate, Fabi, precisamente, fíjate una situación muy, muy difícil. Como maestros tú también lo resientes. Había una alumna
que era de 9, 10. Y la joven se murió su papá. Y al morir el papá, la joven ya no tenía ingresos, o sea, ya no tenía apoyo. Y trató de buscar apoyo de sus familiares, y los familiares pues no podían tampoco apoyar. Y esta alumna, de verdad, una alumna tan entregada que como maestro te duele, ¿no? Pero es parte de ese vaivén de los recursos en los chavos, de las ganas. La niña después regresó, pero no fue lo mismo. O sea, él ya tenía ya las emociones así como sobrecargadas y tuvo que desertar de nuevo. O sea, emocionalmente, económicamente, a muchos jóvenes les está pesando esta situación. Pero pues está en los jóvenes también tener la fuerza para salir adelante. Pero pues es cuestión de poner atención los papás, la familia en esos jóvenes que tienen que trabajar, que tienen situaciones familiares de muertes cercanas. Muy difícil. Entonces, qué bueno que tomaste este tema, ojalá puedas ahondar bien y a mí me gustaría mucho ver tu trabajo. Gracias, Fabi. Sí, muchas gracias por lo que comentas. Es muy difícil, de hecho, se mencionaban lo de la autorregulación, que pide mucho, es una característica de la educación a distancia, que el alumno se pueda autorregular. Entonces ahí sí está muy complicado el estar en el encierro, ya no se pueden concentrar. O sea, no es lo que estoy diciendo yo, sino que es lo que he leído. Sí, son varios autores que te dicen es que ya no hay concentración, es que no están aprendiendo de la misma forma de la presencial, por lo mismo que mencionaban que hay quienes necesitan la presencialidad, necesitan al docente aquí para que digan, ah, bueno, siento que estoy aprendiendo, porque si no, se les complica mucho también. Sí. Gracias, Fabi. Muchas gracias, Fabi. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Sí. Yair, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, nosotros escogimos el tema de YouTube, yo y mi compañero Mike. Entonces, pues Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy Mike. nuestro énfasis era cómo se usa el YouTube dentro de la dinámica de clases, como un proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo los docentes lo usan para enseñar. Mi pregunta va si usted considera, alguna de las maestras considera que sea necesario hacer el énfasis de cómo ha evolucionado este uso dentro de la pandemia, porque nosotros no hemos no hemos profundizado mucho en ese tema y no estoy seguro si ponerlo, ¿no? Porque incluso antes de la pandemia ya se usaba el YouTube dentro de clases, pero creo que ha sido algo que se ha ido intensificando más ahora en las clases en línea, ¿no? Entonces, quería saber si consideran si sería pues correcto poner ese énfasis en cómo se ha usado actualmente en la pandemia. ¿Le cedo la palabra, doctora? ¿O yo? Bueno, pero ahí tú eres la experta. Ah. Yo como maestra común y corriente que estoy tratando de desarrollar mis habilidades con la tecnología y eso incluye el uso de YouTube, yo creo que sí sería muy interesante. ¿Cómo estamos incluyendo material de YouTube? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo encontramos? ¿Qué caracteres, qué factores se consideran importantes? Por ejemplo, yo estoy dando una clase que para ese grupo en especial, yo busco videos que estén relacionados con el tema y que sean cortos. Y a lo mejor otros profesores necesitan un material distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionan los materiales? Yo sí lo considero interesante, ¿no? Yo también, bueno, jóvenes, Jordan, yo también te puedo decir que lo considero interesante, pero aparte sí, no ha sido lo mismo, hijo. O sea, si tú investigas por ahí, yo no te podría decir ahorita el nombre de un autor o quién se está enfocando en este sentido o estadísticas para ver el uso del YouTube en los últimos años. Eso te pudiera servir. Busca material donde veas el uso del YouTube en los últimos años. Pero
como experiencia, te puedo decir que ahorita se ha usado, yo he visto que se está usando mucho como material de refuerzo. Tú, por ejemplo, das una clase, tu clase queda como grabación. Ok, ahí la tienes tu grabación, pero explicas un tema, pero a lo mejor no te quedó claro. Entonces, lo primero que le dices al joven chico, por favor, vuélvelo a ver, pero si no, hay material de refuerzo en YouTube, ve tutoriales. Y es lo primero que te dicen, hay tutoriales para aprender, hay tutoriales para aprender, no lo sé, economía, no, hay tutoriales para aprender qué es una función, una derivada, una integral. Entonces, apóyate de integrales. Con algún maestro le entenderás mejor que conmigo, ¿no? Pudiera ser. Pero sí, el uso del YouTube, yo he visto que sí ha ido creciendo. Porque ya hay de todo ahí en ese YouTube. Hay muchos tutoriales. O, por ejemplo, doy diseño en Photoshop. Photoshop, das la explicación, pones el programa, explicas. Chicos, busquen un tutorial donde hagan otra figura con Photoshop. Entonces, son otras alternativas y lo que decíamos hace rato de la mente abierta, tienes que buscar otras opciones. No lo que tú digas, yo maestra siempre lo digo, no lo que yo diga como maestra es ley. Busca más información, compara, lo decía la doctora, hagan crítica, es parte de una formación como profesionista, hacer una crítica comparativa, crítica, observar, y de ahí también se hace, de ahí también viene el razonamiento, ¿no? ¿Sí, Jordan? Sí, muchas gracias. A ti, Ya Jordan. quedó claro. A ti, Jordan. No se escucha, maestra. Dorita. Creo que se quedó congelado el internet. Sí, ¿verdad, doctor? Internet. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario de los chicos? Ya están comiendo, maestra, y ¿Ninguno? nosotros aquí con hambre. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, pues si no hubieran Se quedó congelada, maestra. ¿verdad? Que han Se está cortando, maestra. Dorita. No se escucha claro, maestra. experiencias y reflexiones del que ya nos ha puesto. Ya se Dirigir a empezó. los estudiantes de séptimo semestre. Creo que ya nos perdimos un poco. ¿Me escuchan? Ya se escucha, maestra Dorita. Ya, pero ya no se ve la presentación, ¿verdad? No. A ver si ya me deja. ¿Se ve? Se ve sus iniciales. Se ven sus Pero no se logra ver ¿no se logra ver la constancia? No, maestra. Ya. Ya, ok. Bueno, esta es para la maestra Mía. Gracias. Muchas gracias. Por de séptimo semestre de la licenciatura, ¿sí? Y tenemos, no sé si se logra ver, la de la doctora Graciela Cortés, también por su participación en esta plática. A ambas en este momento se las hago llegar vía correo, ¿sí? Y pues nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por haber aceptado su participación, por haber estado aquí con nosotros.